Bona nit, Cornellà. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Quiero pediros, como siempre, un aplauso para los voluntarios y voluntarias que se dejan la piel para que estos actos sean posibles. Quiero agradecer también su presencia a la plataforma de afectados por la hepatitis C, a los trabajadores de Valeo, a los trabajadores de Movistar, a la Marea Blanca, a los que luchan por la educación, a los que luchan contra el TTIP. Qué poco quieren hablar de lo que vosotros hacéis en esta campaña. Pues os van a oír. Vamos a hacer que se hable de derechos laborales, vamos a hacer que se hable de educación, vamos a hacer que se hable de los derechos de los enfermos, porque no hay soberanía sin salud, no hay soberanía sin escuelas, no hay soberanía sin derechos laborales, no hay soberanía sin la gente de abajo que se deja la piel pensando no en el día 27, sino en el día 28 y en sus hijos y en sus nietos. Gracias. Vamos a contar verdades. Vamos a poner las cartas boca arriba encima de la mesa. Yo creo que con Rajoy gobernando en España, aliado con Rivera, aliado con Pedro Sánchez, una buena parte de los catalanes se querrán ir, y es hasta cierto punto normal. Y a Artur Mas le interesa eso. Ahora yo pregunto, ¿alguien piensa que con Artur Mas de presidente y con Mariano Rajoy de presidente en la Moncloa va a cambiar algo en España o en Cataluña? Y eso lo sabe todo el mundo. Todo el mundo sabe que no cambia nada, ni siquiera las condiciones de negociación, porque hay una retroalimentación electoral obvia. Entonces yo pregunto, ¿por qué el señor Mas está tan preocupado con que nosotros ganemos las elecciones generales? Si nosotros, cuando nos dicen declaración unilateral de independencia, decimos, si no hace falta que los diputados se pongan de acuerdo en un parlamento, nosotros somos favorables a un referéndum. ¿Por qué le preocupa tanto entonces a Artur Mas que Podemos pueda ganar las elecciones generales? ¿Por qué? ¿Por qué polariza con nosotros en la campaña? ¿Por qué dice que somos como Aznar? ¿Por qué nos ha situado como su principal enemigo? Porque sabe que si nosotros gobernamos en España, a lo mejor la mayor parte de los catalanes no se quieren ir y se quedan con nosotros para construir un país en el que quepa una nación que se llama Cataluña. Y eso es lo que le da miedo al señor Artur Mas. Vamos a seguir contando verdades. Hay cosas que no entiendo. El señor Mas, como el señor Rajoy, como el señor Rivera también, aunque vaya de novedoso, llevan muchos años en política. Y cuando se está en política, se le podría exigir a uno que fuera responsable. Y no entiendo cómo en esta campaña a todas las formaciones políticas, menos a esta, le sobran la mitad de los catalanes. Porque le sobran, porque es muy difícil para el señor Mas explicar que él tiene un proyecto de país para la Cataluña que diga no. ¿Usted tiene un proyecto de país para los que digan no? Y pregunto al Partido Popular, a Ciudadanos, al Partido Socialista que se envuelve en la bandera, ¿ustedes tienen un proyecto de país para los que digan sí? No lo tienen y van a hacer una campaña en las generales en España contra Cataluña, otra vez contra Cataluña. Contentos cuando el Tribunal Constitucional, actuando como no tiene que actuar un Tribunal Constitucional, intervino con la voluntad de los catalanes y nos han dejado solos en la responsabilidad de Estado y en la responsabilidad democrática, que implica decir lo que digan los catalanes tiene que tener inmediatamente una traducción jurídica y no lo contrario. Pero eso no se puede hacer con irresponsables que gobiernan para la mitad. Y si nos dicen, ¿y ustedes tienen una propuesta? Pues sí, claro que la tenemos, para Cataluña y para España. Tenemos un presidente que puede gobernar para el 100% de los catalanes y que puede preguntar abiertamente a la CUP, ¿vosotros, compañeros, qué preferís? ¿Un gobierno de Cataluña con consejeros de Convergencia Democrática de Cataluña, aunque no estuviera Mas? ¿Preferís eso o preferís a Lluís Rabel? Decidlo. Cuando os acostéis por la noche, pensadlo. ¿Un gobierno con consejeros de Convergencia Democrática de Cataluña o con Lluís Rabel?
Y se lo vamos a decir al Partido Socialista también. Prefiero a Iceta bailando que a Sánchez envuelto en una bandera. ¿Ustedes están dispuestos en estar en un gobierno que haga políticas sociales? Y se lo quiero preguntar también a Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Van a seguir subordinados como subalternos al señor Mas? ¿O siguen siendo ustedes personas progresistas dispuestos a participar en un gobierno encabezado por alguien que viene de las asociaciones de vecinos, que es que no se le tiene que caer la cara de vergüenza como la gente que están dispuestos a poner como presidente y como consejeros? ¿Están ustedes dispuestos? Porque a lo mejor tendríamos un gobierno sin dudas con respecto al derecho a decidir, pero sin dudas tampoco con respecto a hacer políticas sociales. Piénsenlo esta noche, consúltenlo con la almohada, porque a lo mejor resulta que Cataluña puede tener un gobierno progresista que no tenga problemas con el derecho a decidir. Solo habría alguien que tendría un problema con ese gobierno, el señor Artur Mas, porque lo que le preocupa no es el derecho a decidir, es seguir siendo presidente. Y tenemos un proyecto de gobierno para España y no tenemos ningún problema en decirlo aquí, en decirlo en Sevilla, en decirlo en Soria, en Cuenca, donde haga falta, aunque sea muy difícil de explicar por la propaganda anticatalana que el Partido Popular ha difundido durante años. Nosotros estamos de acuerdo con el derecho a decidir, pero lo vamos a decir abiertamente. Vamos a pedir a todos esos catalanes que han pensado que España es Aznar, entendemos que os queráis ir, pero quedaos con nosotros y les pegamos ahora sí una patada en el culo, como hemos hecho en Madrid, como hemos hecho en Cádiz, como hemos hecho en Coruña, como hemos hecho en Barcelona. ¿Por qué no habla de eso el señor Mas? ¿Por qué no habla de cómo decenas de miles de madrileños lloraban de alegría y aplaudían no por haber elegido a Manuela Carmena, sino porque los barceloneses hubieran elegido a Ada Colau? ¿Por qué nadie habla de cómo decenas de miles de personas en Barcelona saludaban que por fin Madrid tuviera una alcaldesa de la que sentirnos orgullosos? En ese encuentro de alcaldes por el cambio convocado por la alcaldesa de Barcelona hemos visto un país, un proyecto de país en el que cabe una nación que se llama Cataluña y en el que podemos construir un futuro basado en la soberanía de verdad, que tiene que ver con la salud, con la educación, con los derechos sociales y con el orgullo de la gente de abajo. No se pueden construir países solamente con banderas, hay que construirlos con escuelas, con hospitales, con infraestructuras para la gente, con inspectores de Hacienda que persigan a los corruptos. Así se construye un país. Hay una palabra que a nosotros nos encanta y que estamos hartos de que se pisotee, la palabra soberanía. Y la palabra soberanía no tiene que ver con colores y con banderas. La palabra soberanía no tiene que ver con síes y con noes. La palabra soberanía tiene que ver con las bases materiales de la democracia. La palabra soberanía tiene que ver con los hospitales. Boi Ruiz, este señor jefe de la patronal sanitaria, nombrado por el señor Mas consejero de Sanidad, que dijo algo que es impropio de alguien que defiende la soberanía. Dijo: la salud es un asunto privado. Un asunto privado. Como irte a comprar unos zapatos, ¿no? Que si tienes 2.000 euros para comprarte unos zapatos de piel de cocodrilo, te los compras de 2.000 euros y si no tienes que ir en alpargatas. Pues yo digo que soberanía es poder llevar a tu abuelo que está muy mayor y que le vayan a tratar con los mejores tratamientos. Yo digo que soberanía es que si tienes hepatitis C, tu gobierno se pelea como un león con las farmacéuticas para tener los mejores medicamentos. Yo digo que soberanía es que vas a tener el mejor tratamiento médico aunque no tengas una mutua privada. Yo digo que los enemigos de la soberanía son aquellos que entregan a las mutuas controladas por los bancos los servicios sanitarios. Y vuelvo a preguntar a la gente de la CUP, a la gente de Esquerra: ¿vais a votar un gobierno de concentración que tenga a alguien como el señor Boi Ruiz de consejero de Sanidad? ¿Vais a ser capaces? ¿Vale tanto una bandera como eso? ¿Se puede cambiar la salud de tus hijos por una bandera? ¿Se puede cambiar el futuro de dignidad de tu país por una bandera? Nosotros respetamos todas las banderas, pero delante de las banderas, las escuelas y los hospitales.
Es muy bonito sentirte orgulloso de tu país. Y también es sano alegrarte cuando tu equipo de fútbol gana. Pero el verdadero orgullo de formar parte de una comunidad, de un país, es cuando te das cuenta lo que valen las cosas de verdad. Si viajas a Estados Unidos y ves cómo en los hospitales no atienden a personas que tienen un cáncer porque no tienen un seguro privado, entonces comprendes lo que significa la palabra orgullo, cuando piensas que en tu país a cualquier persona se le cura un cáncer por el hecho de ser persona. Eso es estar orgulloso de tu país, eso es patria, independientemente de la bandera que te emocione, de la lengua que hables. Tenemos un proyecto de país que se llama soberanía y eso implica combatir el expolio social. El expolio social no implica enfrentar a comunidades, enfrentar a ricos y a pobres. No implica decir que unos son unos vagos y unos subvencionados mientras otros son muy prósperos. Defender la soberanía contra el expolio social no implica contarle a la gente el cuento de la cigarra y la hormiga. Supone perseguir a esos sinvergüenzas que evaden impuestos y que tienen cuentas en Suiza. Por eso yo pregunto a la gente de izquierdas, pregunto a la gente de Esquerra Republicana y de la CUP, ¿van a apoyar un gobierno en el que haya consejeros que votaron la amnistía fiscal del Partido Popular? ¿Van a apoyar a consejeros en un gobierno que estuvieron de acuerdo con la reforma laboral del Partido Popular, que limitó las competencias soberanas de la Generalitat para mediar en conflictos de los trabajadores como los de Valeo? La soberanía tiene que ver con los derechos de la gente, no solamente con las banderas, no solamente con los colores. Hay un candidato a presidente que se llama Lluís Rabel, favorable al derecho a decidir, que está dispuesto a gobernar para todo el mundo. Pido un poco de responsabilidad, un poco de sentido común. Nos podemos quitar de encima más para quitarnos de encima a Rajoy. Luchar contra el expolio social significa combatir la corrupción. Y la corrupción no es un problema de manzanas podridas que se produzca en todos los partidos. La corrupción es un sistema de gobierno que permite que manden los que no se presentan a las elecciones. Tenía razón Joan, esos gobiernan todos los días haciendo llamadas de teléfonos. Por eso al señor Mas le encanta enviar a un subordinado, y ojalá Junqueras no fuera un subordinado de Mas y estuviera trabajando como nosotros para discutir con Margallo del Partido Popular. Eso sí, que Raúl Romeva discuta con Joan de corrupción, eso les da miedo, porque en eso se parecen demasiado al Partido Popular. Tenemos un proyecto de país contra el expolio social, tolerancia cero con los corruptos, y tolerancia cero con los corruptos significa acabar con las políticas que han permitido la corrupción. La mejor vacuna con la corrupción es lo que hacen los ayuntamientos del cambio con los bancos, frenando desahucios. Ahora algunos dicen que se enfrentan con los bancos. ¿Qué hizo el señor Mas para evitar los miles de desahucios a familias catalanas por parte de los bancos? No hizo absolutamente nada. Pregunto a la gente progresista, ¿vais a ser capaces de investir president a alguien que no movió un dedo para evitar los desahucios en Cataluña? Un patriota defiende a su gente, no a sus bancos y a sus multinacionales. Tenemos un proyecto de país que se llama soberanía, y eso implica hacer políticas socialistas sí. Yo sé que aquí hay muchos que peináis canas que habéis votado socialista, y cuando uno votaba socialista, votaba pensando en escuelas, votaba pensando en hospitales, votaba pensando que a lo mejor su hijo, su nieto, su nieta podía tener una vida mejor que la que esa persona tuvo. Ahora parece que votar socialista es traer la bandera más grande o marcarse un baile. Nosotros estamos dispuestos a hacer políticas socialistas, claro que sí, porque eso es lo que implica defender los derechos de la gente, y por eso cada vez son más los socialistas que saben que su voto es Podemos y Cataluña sí que es pot. Claro que sí, claro que sí. Tiene sentido votar pensando en el 28, tiene sentido votar pensando en tus hijos, pensando en tus nietos, pensando que quieres vivir en un país en el que quepa una nación que se llame Cataluña, sí, pero donde tus hijos y tus nietos no tengan que emigrar para buscarse la vida como está ocurriendo ahora.
Yo sé que un debate sobre banderas puede ser muy aburrido, pero el día 27 nadie se puede quedar en casa. Yo sé que la gente que está preocupada por el futuro de sus hijos, que la gente que piensa que el voto de su vida tiene que ver con la vida, y la vida tiene que ver con eso, con que haya hospitales, con que haya escuelas, con que haya derechos sociales, puede que estén muy aburridos. Que nadie se quede en casa. Hablad con vuestros vecinos, con vuestros amigos, en el bar, en el parque, en el supermercado, en la cola del paro, donde haga falta. La Cataluña popular que se levanta a las 7 de la mañana tiene que estar votando masivamente el día 27. La Cataluña que está preocupada por el 28 y por lo que pase en las generales tiene que votar el día 27. En España no vamos a poder cambiar las cosas si Cataluña no se mueve. Es necesario que la gente de abajo salga a la calle a votar el día 27. Os necesitamos, el cambio empieza en Cataluña. Vamos a dar un empujón más. Lluís solo necesita un empujón más para que pongamos la contradicción encima de la mesa, para tener los votos suficientes para decir: tenéis que elegir los que os decís de izquierdas si queréis un presidente como Mas o un presidente como Lluís Rabel, y para eso hace falta que todo el mundo salga. No os creáis el juego que dice que solamente hay una opción del sí y una opción del no. Se retroalimentan. Los que solo tienen un proyecto para el 50% son unos irresponsables. Nosotros, humildemente, tenemos un proyecto para todos, para los del sí y para los del no. El futuro de esta nación lo tendrán que decidir los ciudadanos de esta nación. Yo les pediré humildemente: quedaos y echamos a Rajoy, pero respetaremos cualquier decisión. Hace falta un presidente como Lluís Rabel en Cataluña, porque eso pondrá mucho más fácil que nosotros podamos ganar las elecciones en España y nos libremos de Mas y de Rajoy y podamos construir un país con sitio para todo el mundo, con escuelas, con hospitales y con los mejores derechos sociales. Con todos vosotros, Lluís Rabel. Muchas gracias, Cataluña, sí que es pot.